Muy buenas tardes, el día de hoy hablaremos sobre la poesía neoclásica. Este video fue elaborado gracias a la colaboración de Evelyn Varela, Dalia Aguilar, Zulia Álvarez y Tania Molina. Comenzamos. ¿Qué es el neoclasicismo? Fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde ahí se extendió hacia el resto de Europa y América, de la mano con la expansión del iluminismo o ilustración, clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Tres procesos históricos fueron claves en el movimiento neoclásico. La aparición de la Ilustración o el Iluminismo, movimiento filosófico que defendía la razón, el conocimiento y la secularización como propósito y medio para derogar el dogmatismo y fomentar el progreso. El descubrimiento de las ruinas de Herculano y Pompeya, que despertó nuevamente el interés por estudiar la cultura grecolatina. Por último, la llamada doble revolución, es decir, la revolución industrial que estaba modificando los modelos de producción y organización social, y la Revolución Francesa, que proclamaba igualdad, libertad y fraternidad. Principales características del neoclasicismo: arte basado en la razón y el progreso, lenguaje sencillo para poder llegar a un mayor número de lectores, retorno a los clásicos, importancia de la razón frente a la emoción, temas predominantes, el honor, las pasiones y el deber ciudadano, intención didáctica en cuanto a la literatura, conflicto entre el honor, el deber y las pasiones, fuentes de inspiración, la antigüedad clásica, preocupación por la elegancia formal, predominio de los géneros críticos sobre los didácticos. Autores de la poesía neoclásica: Ignacio Luzán fue un escritor y crítico español, principal teorizador del neoclasicismo en España. Algunas de sus obras poéticas más importantes son A la conquista de Orán, Leandro Higuero, La Giganteida. Jean de La Fontaine fue un interesante autor francés, uno de los grandes precursores de la literatura neoclásica, con sus fábulas y creaciones literarias que incluso llegaron a considerarse peligrosas y fueron prohibidas por parte de la Iglesia. Sus obras más importantes fueron La anciana y el perro, Los amores de Psyche y Cupido, Dafne, Fábulas de La Fontaine. Daniel Defoe. Daniel Defoe, más conocido por su seudónimo Daniel Defoe, fue un escritor, periodista y pamfletista inglés, escritor de novelas. Entre sus obras más importantes tenemos El Conciliador, la vida y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe, marinero de York, Memorias de un caballero, la vida del capitán Singleton, viaje a través de los condados orientales de Inglaterra. Juan Bautista Arrianza. Juan Bautista Arrianza fue un poeta español del neoclasicismo y del prerromanticismo. Las obras más importantes de Bautista fueron Mis deseos, La desesperación, Consejo a un militar, Virtudes militares más dignamente premiadas y Brindando por la última batalla. Tomás de Iriarte fue un gran escritor, fabulista, traductor, dramaturgo y poeta español de la Ilustración y el neoclasicismo, siendo reconocido en el año 1782 gracias al lanzamiento de un compendio de fábulas. Sus obras más importantes son Hacer, ¿qué hacemos?, Los literatos en Cuaresma, La música y La señorita malcriada. Francois Marie, más conocido como Voltaire, fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que perteneció a la francmasonería y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. Sus obras cumbres son La Henriada, Micromegas, Ensayo sobre las costumbres, Cándido o El optimismo. Biografías: Leandro Fernández de Morantín. Leandro Fernández de Morantín viajó por varios países europeos, sobre todo Francia, y perteneció al pequeño grupo de ilustrados españoles.
durante la Guerra de Independencia. Se puso al lado de José Bonaparte y desempeñó el cargo de bibliotecario mayor. Al ser derrotados los franceses, se vio obligado a exiliarse en Francia y murió en París en 1828. Obra literaria de Leandro Fernández de Morantín. Morantín escribió poesía satírica y también otras en los diversos géneros de la lírica clásica, epístolas, odas y sonetos, romanes. Su producción poética se caracteriza fundamentalmente por la elegante contención y el equilibrio formal propios del neoclasicismo. Destacan los poemas, lección poética, sátira contra los vicios introducidos en la poesía castellana, la despedida y elegía a las musas. 3 de sus comedias tienen un único asunto: la defensa de elección de los jóvenes para contraer matrimonio, el viaje y la niña, el sí de las niñas y el varón, la comedia nueva o el café. Es una sátira contra los dramones extravagantes que se representaban en su tiempo. En La Mojigata satiriza la falsa piedad, la hipocresía. Biografía de Félix María Samaniego. Escritor español, famoso por sus fábulas morales. Junto con Tomás de Iriarte, es considerado el mejor de los fabulistas españoles. La violenta enemistad surgida entre ambos ha pasado a la historia de la literatura. En 1781 se publicaron en Valencia los 5 primeros libros con el título de Fábulas en verso castellano, y en 1784 apareció en Madrid la versión definitiva titulada Fábulas Morales y formada por 9 libros con 157 fábulas. Las fábulas de Samaniego se inspiran en las obras de los fabulistas clásicos Esopo y Fedro, y también del francés La Fontaine y del inglés John Gay. Todas ellas tienen una finalidad didáctica, de estilo bastante sencillo y métrica variada. Muchas fábulas destacan por su espontaneidad y gracia: la lechera, las ranas que pedían rey, el parto de los montés, la cigarra y la hormiga, la codorniz, las moscas, el asno y el cochino, la zorra y el busto, o el camello y la pulga. Tomás de Iriarte era hijo de don Bernardo de Iriarte y doña Bárbara de las Nieves Hernández de Oropesa, una familia muy culta. Varios miembros se distinguieron como escritores y humanistas. Aprendió latín, griego y francés. Su carrera literaria se originó como traductor de teatro francés. El éxito le llegó con la presentación de su obra El Señorito Mimado. Era asiduo a las tertulias, saraos y reuniones tanto políticas como culturales. A pesar de que sus versos presentaron una mayor variedad métrica que los de Samaniego y buscaron la máxima sencillez y claridad, las rimas resultaron un tanto forzadas y nunca alcanzaron la vivacidad de su rival. No obstante, el gran acierto del autor consistió en trasladar fielmente al género fabulista las normas dictadas por la preceptiva, como puede apreciarse en piezas como El burro flautista, La mona, Los 2 conejos o El caballo y la ardilla. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por su atención.